Bien, hola. Acá les grabo el recordatorio de lo que hemos visto en clase con respecto a operaciones con decimales, suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? Primero, en la suma de decimales es muy simple. Primero tenemos que alinear las comas de los decimales, sumar como si fueran enteros y colocar la coma decimal en el resultado. Ejemplo, acá tenemos 12,34, 7,56 y lo sumo directamente, ¿no es cierto? Bueno, en la presentación aparecen puntos, pero cuando nosotros lo escribimos con comas, ¿ya? Entonces, acá tenemos que 6 o 4 más 6 es 10, ¿no es cierto? Y por lo tanto, acá reservo 1, ¿no es cierto? Reservo 1 y me queda 3, 1 más 3, 4, más 5, 9. 2 más 7 es 9 y 1 más 0 es 1, ¿cierto? Entonces, la idea es que estas comas estén, ¿no es cierto?, alineadas para poder sumar los decimales, ¿ya? Muy simple. Ejemplo número 2. Es como que estuviéramos sumando 45.000, ¿no es cierto? En realidad aquí dice 45,789 más 3,456. Entonces sumamos, ¿no es cierto? 9 más 6 me da 15, me queda 1 de reserva. 1 más 8, 9, más 5, 14, otro más de reserva acá. 1 más 7, 8, más 4, 12, otro de reserva. 5 más 1 es 6, más 3, 9. Y finalmente el cuadro, ¿no es cierto? Por lo tanto me queda 49,245. En la resta son los mismos pasos. Hay que alinear las comas, ¿no es cierto?, decimales, y restar como si fueran enteros y colocar la coma decimal en el resultado. Ejemplo, tenemos 23,56 menos 7,89, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Acá restamos como si fueran números normales, ¿no es cierto? Como si fueran números enteros. El 6 le pide 1 al compañero, ¿no es cierto? Esto queda en 4. Esto queda 16 menos 9, que me queda 7. 4 menos 8, también acá necesito pedir 1 al de al lado, ¿no es cierto? Me queda 14 menos 8, que es 6, ¿no es cierto? Acá bajo la coma. Luego me queda 2 menos 7, tengo nuevamente que pedirle 1 al de al lado, y me queda 12 menos 7, 5, y 1 menos 0, 1. Los invito a ustedes a hacer este ejemplo, ¿ya? Les recuerdo que esas son comas, ¿ya? Bien, entonces la multiplicación de decimales, y esto aplica para toda la multiplicación de decimales, para todos los tipos de multiplicaciones que vamos a ver en algunos
momento lo vamos a simplificar un poco más, pero la verdad aplica para todo. Primero debemos multiplicar como si fueran números enteros, luego contar los decimales de ambos factores. Les recuerdo que los factores son los números que se multiplican entre ellos, y colocar la coma decimal en el producto. El producto es el resultado de la multiplicación de ambos factores. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos 4,5 por 2,3. ¿Ya? Entonces, 4,5, 2,3, pero los vamos a multiplicar como si fuesen 45 por 23. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Decimos 3 por 5, 15, 1, 3 por 4, 12, más 1, 13, 2 por 5, 10, 1 arriba también, 2 por 4, 8, más 1, 9, sumo, me queda 5, me queda 3 y me queda 10. Vamos a mejorar ese 0. Me queda 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos números tengo después de las comas en los factores? Tengo uno aquí, ¿no es cierto? Tengo un número acá después de la coma y otro número después de la coma. Tengo dos números después de la coma. Por lo tanto, a partir de este número, de este punto que marco aquí, yo corro la coma dos veces. Una vez, dos veces, y aquí es donde coloco la coma. Por lo tanto, me da este resultado, ¿no es cierto? 10,35. ¿Ya? Los invito entonces a ustedes a hacer el ejemplo número 2. Y aprovecho a hacer un paréntesis. Como verán, el saberse las tablas ayuda y facilita mucho hacer estos ejercicios. Saberse las tablas es absolutamente imprescindible, necesario, imprescindible. ¿Ya? Si ustedes no se las saben, por supuesto que les va a costar poder resolver multiplicaciones de números más grandes. ¿Ya? Entonces, practíquenlas y apréndanselas. ¿Ya? Para aquellos que aún no se las han aprendido. ¿Ya? Vamos a ver otros ejemplos de multiplicación antes de pasar a la división. Por ejemplo, tenemos multiplicación entre enteros y decimales. ¿Ya? Primero multiplicar los números y luego colocar la coma en el resultado. ¿Ya? Es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, en el ejemplo 1, 7 por 3,6, que sería lo mismo que multiplicar 7 por 36. ¿Ya? Yo les recomiendo dar vuelta estos números para que la multiplicación sea más fácil. Es decir, 3,6 por 7. ¿Ya? 6 por 7, 42. 7 por 3, 21. Más 42, 5. Bien. ¿Y cuántos números tengo después de la coma? 1. Por lo tanto, coloco la coma ahí. Y me da 25,2, como aparece acá en el resultado. ¿Ya? Entonces, la clave cuando tengo que multiplicar números enteros por decimales es dejar el número más grande, ¿no es cierto?, a la izquierda para facilitar la multiplicación, ¿ya? Lo mismo en este caso acá, el 2,45, ¿no es cierto?, por 9. Si apareciera 9 por 2,45, lo doy vuelta, lo cual me va a facilitar, ¿no es cierto?, el cálculo del ejercicio. ¿Ya? Los invito también a hacer este ejemplo. Les recuerdo que estas son comas. ¿Ya? Esto es lo mismo que dijera 9,0. ¿Ya? Simplemente que ese 9,0
ese coma cero no se anota, pero está ahí, ¿ya? Bien. Multiplicación de decimales. Nuevamente, lo mismo, multiplicar como si fuesen entero y luego colocar la decimal, la coma decimal, ¿ya? Pero ahora vamos a tener, por ejemplo, este tipo de ejercicio, ¿ya? 0,1 por 0,1 por 0,01, ¿ya? Si yo multiplico como si fuesen números normales, sería la multiplicación 1 por 1, ¿no es cierto? 1 por 1. Bien. El resultado, por lo tanto, me da 1. ¿Y cuántos números tengo después de la coma? Tengo 1 aquí y tengo 2 acá. En total son 3 números. Por lo tanto, a partir del 1 me corro una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no es cierto? Aquí agrego 0, coloco la coma y adelante coloco otro 0. ¿Ya? Ahí les pido perdón por los ceros, pero entonces, nuevamente, desde ese 1 me corro una vez, 2 veces, 3 veces y aquí coloco la coma, ya, vamos a tratar de hacerlo 0 mejor, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Entonces me da como resultado 0,001, ya, que es lo que tenemos aquí, ya, 0,001. ¿Bien? ¿Se entiende? Ejemplo número 2. Lo mismo, muy fácil. 1 por 1, 1. ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? Una vez acá, 3 veces acá. En total, 4 veces. Parto desde acá, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Aquí coloco la coma, ¿no es cierto? Voy a rellenar con ceros bonitos, eso sí. Con ceros. Y finalmente un 0 adelante. Por lo tanto me va a quedar 0,0001, ¿ya? Que es el mismo resultado que tengo acá. Bien, espero que se entienda. Es muy simple. Es simplemente multiplicar 1 por 1 y contar cuántos decimales tenemos después de las comas, ¿no es cierto? Les recuerdo que esas son comas, ¿ya? Bien. Multiplicación cuando tenemos... ahí estaba el título. Era al revés. Cuando tenemos... acá decimales menores que 1. Entonces tenemos 0,3 por 0,4. Que es lo mismo que multiplicar 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? Es 12. ¿Cuántos números tengo detrás de la coma? Detrás de las comas, 2 números. Por lo tanto, corro la coma 2 veces. Una vez, 2 veces. Y coloco el 0. 0,12. 0,12. No es necesario hacer esto. Esto que voy a destacar aquí, eso no es necesario hacerlo por si acaso, ¿ya? Yo solamente lo estoy haciendo para que ustedes entiendan que es lo que estoy ahí haciendo, corriendo la coma hacia la izquierda, ¿ya? Pero no es necesario que ustedes lo hagan, ¿ya? Simplemente entregando el resultado ya es correcto. Ejemplo número 2, 0,25 por 0,5. Coma aquí, coma acá. Se
sería lo mismo que multiplicar 25 por 5. Como ustedes ya se saben las tablas de multiplicar, decimos 5 por 5, 25, 2, 5 por 2, 10, más 2, 12. ¿Cuántos números tengo después de las comas? 1 acá, 2 acá, en total serían 3. Y por lo tanto corro la coma 3 veces. 1, 2, 3, aquí va la coma y complemento con el 0. 0,125. ¿Ya? Si yo multiplico un 0, algo por un 0, algo, nunca me va a dar un número aquí mayor que 0. ¿Ya? Siempre va a ser el resultado también un 0, algo. ¿Ya? No así cuando multiplico por un entero o multiplico por un decimal mayor que 1. Si yo multiplico dos decimales menores que 1, siempre el resultado va a ser menor que 1. ¿Ya? Ojo con eso. Si alguien me dice, no, que es que aquí me da 1,25, no, eso está absolutamente malo, porque si estos dos decimales son menores que 1, me tiene que dar un resultado menor que 1. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Eso es una buena validación para ustedes. ¿Ya? Quedó medio rayado, pero la idea es que se pueda explicar y ustedes lo comprendan. Bien, me faltó acá un par de ejemplos más en los múltiplos de 10, ¿ya? Que creía que estaban al final, pero en realidad no. ¿Qué sucede cuando vamos a utilizar este espacio? Yo quiero multiplicar 0,32 por 10. Los ceros por 10. ¿Ya? 0,32 por 10. ¿Qué va a pasar? Como esto es un múltiplo de 10, si se acuerdan, el 0,01 lo que hace es, si yo multiplico 0,01 por 0,1, lo que voy a hacer, le voy a agregar otro 0 más. O sea, ¿no es cierto? Le voy a agregar otro 0. Aquí tenía un número después de la coma, dos números después de la coma, pero después, al multiplicarlo por 0,1, queda con 3 números después de la coma, ¿no es cierto? Si yo multiplico ese 0,1 por algo que diga 0,001, le voy a ir sumando ceros. ¿Se entiende, no? Como el ejemplo que está acá, ¿no es cierto? Acá es igual que el de arriba, simplemente que está multiplicado 0,001 por 0,1. Aquí hay 1, 2, 3 ceros, y al multiplicarlo por 0,1 le voy a agregar un cuarto cero, o sea, un cuarto número después de la coma, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende, no? Es decir, voy haciendo el número aún más pequeño, ¿ya? Pero cuando lo multiplico por 10 en este caso, voy a correr la coma, en vez de correr la coma hacia la izquierda, la voy a correr hacia la derecha inmediatamente, ¿ya? Es decir, el resultado va a ser, en este caso, 3,2. Si yo multiplico 0,32 ahora por 100, el resultado va a ser correr la coma dos veces y por lo tanto me va a dar 32. Si yo multiplico 0,32 por 1000, corro la coma 3 veces, ¿no es cierto? Por lo tanto me va a quedar
320. Y por último ejemplo, si yo multiplico 0,32 por 10.000, eso va a ser igual a 3.200. ¿Se entiende, no? Es decir, cuando yo multiplico por 0,1, achico el número que estoy multiplicando. En cambio, cuando lo multiplico por 10 o un múltiplo de 10, ¿no es cierto? O sea, lo voy a agrandar, ¿ya? Por ejemplo, al multiplicarlo por 10, me va a quedar 3,2, ¿no es cierto? Al multiplicarlo por 100 me queda 32, al multiplicarlo por 1000 me queda 320 y al multiplicarlo por 10.000 me queda 3200. Voy agregando un 0 o voy corriendo la coma una vez en vez de la izquierda hacia la derecha. ¿Qué sucede? Insisto, esto pasa con todos los múltiplos de 10, ¿ya? Aquí me salté de 10 a 100, a 1000, a 10.000. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo digo 0,32 por, ¿no es cierto?, por 20. ¿Ya? Lo mismo. Pero ahora voy a tener que multiplicar, ¿no es cierto? Es decir, 2 por 2 me va a quedar 4, 2 por 3 me va a quedar 6, ¿no es cierto? Y el resultado, ¿no es cierto? Aquí sería 6,4. ¿Ya? Es decir, el resultado, que aquí yo debería tomar dos números después de la coma, ¿no es cierto? Dos números después de la coma, pero me devuelvo uno, ¿no es cierto? Porque tengo un 0 acá. Por lo tanto, me va a quedar 6,4. ¿Ya? ¿Se entiende? Ojo con eso. ¿Ya? También, o pueden verlo de esta manera, me queda, al multiplicar también por 0, me va a quedar aquí como resultado 640, y yo, como tengo dos números después de la coma, me muevo dos veces para acá y me queda, por lo tanto, 6,4. ¿Ya? En el caso que tengan que multiplicar 0,32 por 25, ¿ya? Ahí lo tienen que hacer ya de la misma manera que lo habíamos visto antes, considerando que están multiplicando 32 por 25 y luego correr la coma dos veces hacia la izquierda, ¿ya? Es decir, de la multiplicación de un decimal por un número entero, ¿ya? Pero ojo, entonces, cuando tenemos, estamos multiplicando, en este caso, por múltiplos de 10, lo puedo hacer rápidamente y saber el resultado, ¿no es cierto? 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, agrego el 0 y corro la coma dos veces hacia la izquierda y me queda el resultado 12,8. ¿Ya? También es válido colocar 12,80, pero los números, los ceros después de la coma generalmente no se colocan, ¿ya? Es decir, esto queda así. Bien, por último nos quedan las división de decimales. Y acá lo que tenemos que hacer es multiplicar el divisor y el dividendo por múltiplos de 10 para eliminar los decimales y dividir normalmente como si fuesen números enteros, ¿ya? Y después tenemos que volver a colocar la coma, ¿no es cierto?, en el resultado. ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, tengo 8,4 y
0,7. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? En este caso, para desaparecer los decimales, multiplico a ambos lados por 10. ¿Ya? Siempre, ¿se acuerdan cómo las fracciones multiplicábamos arriba y abajo por el mismo número? Esto también es una fracción, es como que dijera 8,4 partido por 0,7. Los decimales no se expresan así, ¿ya? Pero sí, cuando tengo una división y yo multiplico uno de los dos números por 10, ¿no es cierto?, por cualquier otro número, tengo que multiplicar necesariamente a ambos lados del signo. ¿Por qué? Porque si no cambio el número, ¿ya? Entonces, el 8,4, al multiplicarlo por 10, me queda 84, dividido 0,7, también lo multiplico por 10, me queda 7, ¿ya? Entonces ese 8,4 dividido 0,7 me queda una división trivial de 84 dividido 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 8? Sabemos que cabe una vez, ¿no es cierto? 1 por 7 es 7. Lo restamos, me queda 1, bajo el 4. 7 en 14, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 veces. Y 2 por 7 me da 14, y por lo tanto 14 menos 14 es 0, y finalizo la división. Por lo tanto, 8,4 dividido por 0,7 es 12. ¿Ya? En esta técnica de división, les recuerdo que ustedes lo pueden hacer así o de la manera más fácil, es decir, o más rápida, es decir, hacer esta división, esta resta que estoy marcando acá, hacerla mentalmente y solamente ir colocando los restos, ¿no es cierto? Es decir, esto, ir colocando solamente esto y esto, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer aquí. 8,84 dividido 7 igual 7 en 8, 1. 1 por 7, 7, para llegar a 8, 1, bajo el 4. 7 en 14, 2. 2 por 7 es 14, para llegar a 14, 0. Y ahí termino, ¿ya? También esa técnica es más rápida y es más eficiente, ¿ya? Ambas son válidas. Bien, ejemplo 2. Tengo 12,345 dividido por 0,05. ¿Ya? Aquí lo que hago es multiplicar por 100. Lo que me va a hacer más fácil hacer es multiplicar por 100 en ambos lados. Entonces me va a quedar 12,34,5 dividido 5. Lo ideal es que ustedes dejen sin comas, ¿no es cierto?, estos dos números. Pero para no tener una división por 2, es decir, tener que dividir 12.345 dividido 50, lo estoy dejando ahí, ¿ya? Para que sea más fácil, lo estoy dejando ahí y estoy dejando una coma o un número después de la coma, ¿no es cierto?, en la división. Bien, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Vamos a borrar este, no me gustó este 5. No, y este tampoco. Dividido entonces 5.
Entonces, lo vamos a hacer por el método más eficiente. 5 en 12. ¿Cuántas veces cabe? Como el 5 en el 1 no cabe, parto en el 12, ¿no es cierto? 5 en el 12, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2 veces, porque 2 por 5 es 10. Y 10 para llegar a 12, 2, ¿no es cierto? Bajo el siguiente número, que es 3. 5 en 23, 4 veces, porque 4 por 5 es 20. Para llegar a 23, 3. Bajo ahora el 4. 5 en 34, sé que es 6, porque 6 por 5 es 30. Para llegar a 34, 4. ¿Ya? Y ojo, ahora como tengo la coma y yo voy a bajar el 5, entonces agrego esa coma acá. ¿Ya? Y 5 45, 9, ¿no es cierto? 9 por 5, 45, para llegar a 45, 0. Y por lo tanto el resultado es 246,9. ¿Ya? No sé si se habrán dado cuenta de un detalle, pero cuando yo multiplicaba por 0,1 o por 0,01, el número se iba achicando, ¿no es cierto? Pero cuando divido por 0,1 o por 0,01, en este caso por 0,05, el número en vez de achicarse, se agranda. ¿Ya? Ojo con eso. Denle una vuelta, traten de entenderlo. Es decir, mientras yo divido por un número más grande, la división va a quedar más chiquitita. Pero si yo divido por un número más chiquitito, el resultado va a ser más grande. ¿Ya? Ojo con eso, porque es uno de los conceptos que se siguen viendo incluso hasta en la universidad. ¿Ya? Ojo, incluso hasta en la universidad hay gente que le cuesta entender eso. ¿Ya? Bien, con esto finalizamos entonces nuestro pequeño repaso de decimales. Divisiones no hemos visto, si no me equivoco, lo vimos muy poquito en el colegio, así que lo voy a volver a repasar también. Vamos a volver a repasar todo. Así que para que ustedes puedan dar esta prueba rápidamente y sigamos con los otros contenidos para prepararnos para el CIMSE. ¿Ya? Entonces, conclusión, recordar siempre ajustar los decimales en el resultado final y practicar más ejemplos para reforzar los conceptos, y para eso adjunto a este video va también una guía ahí para que ustedes puedan desarrollar. También la vamos a trabajar la guía en el colegio, así que algunos ejercicios incluso ya lo hicimos, así que revisen lo que ya hicimos, y si no lo vuelven a hacer de nuevo no les va a hacer mal. Así que eso, espero que les sirva. Un abrazo. Chao, chao.